Le pueden dar esa ofrenda de palma fuerte una vez más a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el merecedor de alabanza. Él es el merecedor de adoración. Dios les bendiga a todos. Y una vez más, espero que todos estén bien, gozosos, alegres de estar en la casa del Señor. Dios bendiga a todos los hermanos que se han hecho presentes y asimismo también a los hermanos que nos visitan. Es un gozo, un privilegio poderles tener en este lugar. Vamos a entrar a la meditación de la palabra del Señor y como ustedes saben, estamos en una serie expositiva titulada Edificando la Iglesia. Y estamos estudiando acerca de las marcas de una iglesia verdadera y una iglesia sana. Y en esta tarde mi asignación es predicar acerca de la marca distintiva y más importante de la verdadera iglesia de Jesucristo, el cual es la predicación de su palabra. Amén. Así que quiero comenzar con una pregunta. Usted puede, si quiere, alistar Nehemías capítulo 8. Pero quiero comenzar con una pregunta y quiero que usted se la conteste usted mismo. ¿Por qué asiste usted a esta iglesia? O los que nos visitan, ¿por qué asisten a la iglesia que ustedes asisten? Cuando ustedes llegaron a la iglesia, ¿qué fue lo que les gustó de la iglesia? ¿Qué fue lo que les llamó la atención? ¿Qué fue lo que les dijo usted? Me quiero quedar aquí, me quiero congregar aquí. ¿Tenían buena música? ¿Lo recibieron bien? ¿Los hermanos los saludaron? ¿Los protemplos estaban buenos? ¿Había parqueo suficiente? ¿No peleé mucho para encontrar parqueo? ¿Había gente de mi país? O sea, no estaba entre extraños. El predicador predica como a mí me gusta, me predica lo que a mí me gusta escuchar. ¿Cantan mis alabanzas favoritas? ¿No cantan las viejitas, cantan las nuevas? ¿O no cantan las nuevas, cantan las viejitas? ¿Qué fue lo que lo impulsó a usted a quedarse en la iglesia en la cual usted se congrega? Si usted le preguntara a muchos cristianos de hoy en día por qué se congregan en la iglesia en la cual se congregan, le dirían una o quizás más de alguna de estas cosas que hemos hablado o cualquier otra opción. Pero para comenzar esta serie o continuar esta serie, para ver qué constituye una iglesia buena, una iglesia sana, vamos a comenzar con la primera marca, ya que hemos visto lo que es la iglesia, pero lo que identifica una verdadera iglesia, una iglesia sana, es que predica fielmente la palabra del Señor. Y lo que lo debe impulsar a usted querer ser parte de una iglesia no es que canten sus canciones favoritos, no es que le sirvan la comida que a usted más le guste, no es que tengan más amigos en ese lugar, sino que prediquen fielmente la palabra del Señor, porque si predican fielmente la palabra del Señor, todo lo demás caerá en su lugar. Pero si esto tan primordial está fuera de orden, está descuidado, pues no es de sorprender que todas las demás áreas de la iglesia estén fuera de orden. Y entonces, la marca distintiva, la marca definitiva de una verdadera iglesia es que predica fielmente la palabra del Señor. Y es triste que nosotros tenemos que ponerle título a esta clase de predicación, porque usted sabe que hay muchas clases de predicación. Hay predicaciones narrativas, donde usted agarra un pasaje bíblico y quizás lo narra. Hay predicaciones temáticas que quizás usted ya tiene un tema del cual quiere hablar y comienza a buscar en la Biblia todos los versos que apoyan a su tema para que así pueda dar a entender su tema. Hay mensajes quizás textuales que usted agarra un verso, pero solamente se enfoca en ese verso, no tanto en el capítulo, ni en el libro, ni si está en el Nuevo, en el Antiguo Testamento. Usted agarra ese verso y lo predica. ¿Cuál es el problema de estos métodos de predicar? Que el punto principal del mensaje no es lo que Dios ha dicho, sino lo que nosotros ya hemos querido decir antes de comenzar a estudiar. Si quiero predicar acerca de la oración, o si quiero predicar acerca del noviazgo, o si quiero predicar, pues busco esos textos que apoyen mi idea. Pero la verdadera predicación fiel, bíblica, es la predicación expositiva. Es la predicación donde el punto del sermón, el mensaje central del sermón, es el mensaje central del pasaje sobre el cual se está predicando. El punto del sermón viene a ser el punto del pasaje, del verso de la escritura. O sea, lo que el predicador hace es que dice, así ha dicho Jehová, punto y final. Se centra en lo que Dios ha dicho.
Y esto es muy importante, amados hermanos, de entender y de tener correcto, porque los temas que continúan, hemos visto lo que es la iglesia, y para entender lo que es la iglesia tuvimos que regresar a las Escrituras. Prosiguen los temas como la teología correcta que la iglesia debe tener, lo que es la sana doctrina, nuestra predicación del evangelio, y esos puntos son muy importantes. Pero si no tenemos la palabra de Dios en su lugar, tendremos una teología equivocada, tendremos una idea mal de lo que es la sana doctrina, y estaremos predicando un falso evangelio. Por eso es importante que la iglesia predique fielmente la palabra del Señor. Y el tema de esta noche es la necesidad de predicación bíblica. La necesidad de predicación bíblica. ¿Y qué es predicación bíblica? Es cuando el predicador sirve como portavoz de Dios para su pueblo. Es cuando el predicador funciona únicamente como portavoz de Dios hacia su pueblo, hablando únicamente lo necesario para dar a entender la Escritura y nada más. En otras palabras, pudiéramos resumirlo, la predicación bíblica es cuando el predicador se para en este lugar, abre la Escritura, lee la Escritura para que la voz de Dios sea oída, la gloria de Dios sea vista por el pueblo y la voluntad de Dios sea obedecida también por el pueblo. ¿Se fijan que todo se trata de Dios? Abrimos la palabra de Dios, oímos la voz de Dios por medio de la Escritura, por medio de que predica, vemos la gloria de Dios por medio de la exposición de la palabra y obedecemos no la voluntad nuestra o la voluntad del hombre, sino la voluntad de Dios, para que Dios sea glorificado y adorado en todo lo que hacemos. Es dejar que el texto hable, es dejar que Dios sea el que hable por medio de su palabra. La predicación bíblica, la predicación expositiva, comienza en la Escritura, se mantiene en la Escritura y termina en la Escritura. No hay cómo perderse. Comenzamos en el verso, continuamos por los versos y terminamos en el verso. Lamentablemente, amados hermanos, en nuestros días estamos viviendo días como los cuales Dios profetizó por medio de Amós en capítulo 8, verso 11. Jehová dice, he aquí vendrán días donde habrá hambre en la tierra, y no hambre de pan, no hambre de agua, sino hambre de la palabra de Dios. Y no está hablando de que Dios ya no va a hablar, porque Dios habla por medio de la Escritura cada vez que nosotros la abrimos, sino que habrá escasez, habrá falta de hombres fieles que se dediquen a predicar la palabra de Dios verazmente, eficazmente y fielmente. Y eso describe nuestros días hoy en día. Hay escasez de hombres que prediquen fielmente la palabra de Dios. Casi todas las iglesias, casi todo cristiano profesa la eficacia, la inerrancia de las Escrituras, que la Escritura es inspirada por Dios. Pero lo que estamos olvidando y lo que muchos están olvidando es la suficiencia de las Escrituras. Que la Escritura es útil, inspirada por Dios y útil para corregir, redarguir, instruir y corregir a fin de ser el hombre apto y perfecto para toda buena obra. Entonces, ¿por qué la iglesia anda buscando nuevos métodos, inventándose nuevas ideas para atraer a los pecadores? Para hablarle a sus miembros, para hacer la iglesia crecer. Amado hermano, la palabra de Dios es suficiente para llamar al pecador, para edificarnos unos a otros, para aconsejar a nuestros hermanos y para corregirnos y edificarnos. Cada vez que la iglesia se ha alejado de la predicación fiel de la palabra de Dios, ha entrado en periodos oscuros. Pero cada vez que ha habido un avivamiento, cada vez que ha habido una reforma, ha sido gracias porque Dios ha levantado a hombres y los ha usado para proclamar fielmente una vez más la palabra del Señor. Y es lo que vemos en Nehemías capítulo 8. En Nehemías capítulo 8, si usted lo tiene, Nehemías capítulo 8, vemos que el pueblo se vuelve a comprometer una vez más con la verdad de la Escritura, con la autoridad de la Escritura, con la sabiduría de la Escritura y con la suficiencia de la Escritura. Y lo que veremos es que no puede haber un avivamiento espiritual, no puede haber una verdadera iglesia si no hay primeramente una proclamación fiel de la palabra del Señor.
Nehemías capítulo 8, ¿lo tenemos todos? ¿Se pueden poner de pie para que leamos juntos la palabra del Señor? Nehemías capítulo 8, versos 1 al 12. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedadías, Misael, Malquías, Hasum, Asabadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro al ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Severías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaía hacían entender el pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras, bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Y los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Puede tomar su asiento. Creo que después de haber leído esa lectura, pudiéramos decir, por esto es que la predicación bíblica es importante. ¿Se fijan cómo el verso 12 termina? Todo el pueblo estuvo contento porque habían entendido y habían sido enseñados en la palabra del Señor. El libro de Nehemías, como ya usted quizás conoce, comienza el relato de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Ya han pasado los 70 años de cautiverio bajo el imperio babilónico. Hace 70 años que vino el imperio babilónico, destruyó la ciudad, destruyó el templo y se llevó a algunos cautivos. Por 70 años, como Jehová mismo le había advertido al pueblo. Escuchábamos a tantos malos reyes, ¿no? Pero como dijo Daniel, Dios es el que quita y pone reyes. Y al rey de Babilonia Dios lo levantó y le permitió reinar justamente 70 años. Ni un año más, ni un año menos. ¿Y qué duró 70 años? El castigo de Israel. Y Dios permite que al principio del libro de Esdras, si usted ha leído, regresa primero un primer grupo a reconstruir el templo de Jehová que estaba destruido bajo el mandato de Zorobabel. Luego en el capítulo 7 de Esdras, Esdras regresa con otro grupo a Jerusalén y comienzan una vez más a leer el libro de la ley. Ahora Nehemías, 14 años después, ha regresado con un grupo para reconstruir los muros de Jerusalén. Ya está el templo, está el pueblo, faltan los muros. Y muchos quizás piensan de que la idea principal de Nehemías es la reconstrucción de los muros, pero no lo es. ¿Por qué? Porque Nehemías no termina con la reconstrucción de los muros. La historia sigue.
Y dejan la reconstrucción de los muros y Dios comienza a reconstruir su pueblo. Porque pueden estar en Jerusalén, pueden tener el templo, pueden tener los muros, pero si la palabra de Dios no estaba allí, iba a seguir hambre en la tierra. Entonces Dios, en su plan glorioso, este maravilloso plan, en realidad era un plan para volver a juntar su pueblo y para que ellos no tan solo volvieran a Jerusalén, no tan solo volvieran al templo, no tan solo volvieran a estar seguros en los muros de Jerusalén, sino que volvieran a estar seguros y fundamentados en su palabra, en la ley de Dios. Hubo restauración de muros, pero también Dios quería restaurar sus corazones. Entonces Dios manda un avivamiento y lo manda, pero vemos, como acabamos de ver, el avivamiento comienza cuando comenzaron a oír la palabra de Dios. Todo verdadero avivamiento, toda verdadera reforma comienza en cualquier época, cualquier tiempo, cuando volvemos a la proclamación fiel de la palabra de Dios. Aquí en adelante que el pueblo se vuelve a la escritura y es conocido como el pueblo de la ley. Y igualmente nosotros, amado hermano, en un tiempo oscuro, en un tiempo donde todos se están desviando de la palabra del Señor, la iglesia de Jesucristo debe ser conocida por un pueblo de la palabra del Señor, por un pueblo que no se rige por sí mismo, por la cultura, sino que se rige por la palabra de su Dios. Y hay tres cosas que yo quiero que veamos para que entendamos el lugar que debe tener la predicación en nuestras reuniones. El lugar que debe tener la predicación en nuestras reuniones. Recuérdense que el tema es la necesidad de predicación bíblica. Pues veamos el lugar que este privilegio de la predicación tiene o debe tener en nuestras iglesias. Primero, miremos a un pueblo reunido. Verso 1. Primero, ¿qué es necesario para predicar? Necesitamos un pueblo. Si usted no está aquí, ¿a quién le predico? ¿Quién escucharía mi mensaje? Si el pueblo no estuviera presente, ¿quién viene a escuchar a Esdras? Lo primero que necesitamos, amado hermano, es un pueblo reunido. Mire conmigo el verso 1. Y se juntó todo el pueblo. Fíjense en esta frase que usa Nehemías. Como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Si usted lee unos versos anteriores, en el capítulo 7, verso 66 de Nehemías, usted verá que se nos dice que la cantidad de esta congregación era de 42,360 hombres, no incluyendo sus esclavos y sus esclavos. ¿Cuántos vemos aquí? Ni el 1% de 42,360 hombres. Amados hermanos, era un pueblo grande que se había reunido y ellos tenían un solo propósito. Es lo que quiere decir cuando se reúnen como un solo hombre. Tienen un solo propósito, tienen un solo motivo, tienen un mismo deseo. ¿Quiénes? Hombres, mujeres y todo lo que podían entender. ¿Quién forma esta reunión? Los escogidos. ¿Quién forma esta reunión? El pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios es compuesto por hombres, mujeres y todo lo que pueden entender. Aquí Esdras no dividió la iglesia de adultos y la iglesia de jóvenes y la iglesia de niños. No, todos iban a escuchar la palabra del Señor. Todo lo que podían entender. Así que si los niños ya estaban en kinder, ya podían entender, iban a escuchar la palabra del Señor. Era necesario que todos escucharan la palabra del Señor. Y lo enfatiza 2 veces porque lo dice en el verso 2, luego lo repite una vez más en el verso 3, hombres, mujeres y todo lo que podían entender. Enfatiza la unidad, quien compone el cuerpo, y también enfatiza nuestra presencia corporal. En nuestro tiempo, creo yo, si Esdras se levanta y dice, vamos a leer la ley de Jehová, pasarlo en vivo, lo veo en vivo, me quedo en mi casa, lo veo aquí. No, se hicieron presentes para escuchar la palabra del Señor. Y eso contesta a nuestra segunda pregunta. ¿Quién se habría reunido? El pueblo. ¿Cuál era el motivo de esta reunión? ¿Por qué es que se habían reunido? Casi 43,000 personas. Bueno, lo vemos allí. Ellos mismos dicen a Esdras el escriba, traernos el libro de la ley que Jehová le dio a Moisés. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros estamos reunidos en esta noche? Aleluya. Si usted lee muchas descripciones de iglesias modernas hoy en día, le dicen a usted, ven, que tenemos daycare para que te cuiden los niños.
Tenemos cafetería para que puedas tomar café mientras escuchas la palabra. Ven porque tenemos tal ministerio para hombres, tal ministerio para mujeres, tenemos tal ministerio para esto y lo otro. Pero el pueblo de Dios no estaba interesado en nada de eso. Este pueblo estaba enfocado en que tenían hambre, no de pan, no de agua, sino de la palabra de Dios. Y dijeron al hombre de Dios, traernos la palabra de Dios. Amados hermanos, el motivo de estar reunidos aquí un sábado en la noche, un domingo en la mañana, un martes, un jueves, es para ser alimentado de la palabra del Señor, es para proclamar fielmente la palabra del Señor. Todo lo demás es bueno, cantar, vernos, abrazarnos, saludarnos, pero si hay una marca distintiva de la verdadera iglesia, de una iglesia sana, es que proclama la palabra del Señor cada vez que se reúne. ¿Cuál es la prioridad de nuestras reuniones? Miren cómo describen ellos el libro de la ley. Dicen el libro del verso 1, el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Ellos sabían que Moisés lo había liderado fuera de Egipto. Ellos sabían que Dios había hablado con Moisés. Pero ellos no dicen, queremos escuchar a Moisés. Ellos no dicen, queremos escuchar a nuestro líder. Queremos escuchar lo que Dios le dijo a ese hombre en ese libro. Usted no viene a escucharme a mí, usted no viene a escuchar a ningún hombre. Su deseo debe ser venir a escuchar lo que Dios va a decir por medio de la exposición de su palabra. Ciertamente Dios usa hombres para predicar su palabra. Pero ¿qué decíamos al principio? Los hombres únicamente son portavoces de Dios. Si ese hombre no está hablando la palabra de Dios, váyase para su casa. No pierda el tiempo. Ni ande siguiendo a uno que por ratos predica, por ratos cuenta chistes, por ratos... No. Usted siga y escucha a aquel que predica la palabra de Dios, la verdad de Dios, únicamente la verdad de Dios y nada más aparte de la palabra de Dios. Nos demuestra, amados hermanos, que el compromiso es aquí en el púlpito con la verdad de las Escrituras. Cada predicador debe estar comprometido con la verdad de la Escritura. Si no, usted no es un predicador. El predicador, todo predicador debe estar comprometido con la verdad de Dios. Pero las bancas también. ¿Quién llamó a Esdras? El pueblo. El pueblo llama a Esdras y dice, traernos el libro. Ellos no dicen, mira, traernos la última noticia que pasó en Allentown. Ellos no dijeron traernos lo último de la farándula. Ellos no dijeron traernos las últimas noticias de la política, de Trump o de Bukele. Ellos no dijeron traernos motivación emocional porque me siento algo bajo. Ellos no dijeron traernos esto y lo otro. Ellos dijeron traernos palabra de Dios. Por ende, las bancas también, cuando usted entra a este lugar, usted debe decir, tengo anhelo de escuchar la palabra de Dios y nada más que no sea la palabra del Señor. Amado hermano, que Dios levante en nosotros ese mismo amor por la verdad, de solo querer escuchar la verdad, de querernos alimentar de la verdad de Dios. Tenemos que entender, amados hermanos, que lo más importante que sucede en este lugar es la proclamación de la palabra de Dios, porque por medio de ella nosotros conocemos a Dios, y por medio de esta palabra Dios obra en usted y Dios obra en mí, porque Dios bendice su palabra. Y solamente su palabra. Así como la lluvia cae sobre la tierra y la riega y hace crecer frutas, vegetales y todo lo necesario, así es mi palabra cuando es predicada y cae ese rocío sobre nosotros y no vuelve vacía hasta que no hace lo que Dios ha querido y designado que esa palabra haga en nosotros. Amado hermano, que Dios nos dé ese entendimiento y levante en nosotros ese amor y ese compromiso por escuchar la verdad. Es bonito cantar, es bonito aplaudir, pero no estamos aquí para eso. Y sabe que cuando usted se enfrenta con la prueba, cuando usted se enfrenta con esa dificultad en el trabajo, cuando usted está teniendo dificultad con sus hijos en la casa, las danzas no le van a ayudar. Los cantos no le van a ayudar, las lenguas no le van a ayudar. ¿Sabe lo que le va a ayudar? Estar fundamentado en la palabra del Señor. Por ende necesitamos nosotros como pueblo decir, no queremos filosofía humana, no queremos psicología humana, no queremos doctrina de prosperidad, queremos la palabra del Señor. Amado hermano, y
este anhelo, este deseo de darle prioridad a la palabra del Señor debe caracterizar nuestras reuniones. Debe caracterizar nuestras reuniones. Por eso siempre tratamos e impulsamos a que si vamos a hablar, hablemos la palabra del Señor. Si vamos a cantar, cantemos la palabra del Señor. Y si vamos a predicar, prediquemos la palabra del Señor. Esta predicación fiel de la palabra del Señor cada día es más escaso. Usted verá que hay iglesias reconocidas por muchas cosas, y cosas no necesariamente malas. Iglesias son reconocidas por su ayuda misioneras, por ejemplo. Son reconocidas por sus grupos de alabanzas. Son reconocidas por la cantidad de miembros que tienen. Pero ¿cuántas iglesias ustedes conocen que son conocidas, caracterizadas por ser fieles a la verdad? Que Dios nos ayude a nosotros a ser una iglesia que no nos identifiquen los números, la música, las alabanzas, que nos identifique que seamos una iglesia que predicamos la verdad de Jesucristo. Mire el verso 2. El sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. ¿Sí ven? Era necesario que el más anciano hasta el más pequeño escuchara y entendiera la palabra del Señor. Tenga paciencia con sus hijos, amadas hermanas. Se ponen impacientes. Pero déjenme decirle, lo que ellos están escuchando no lo van a olvidar. Lo que ellos están escuchando no lo van a olvidar. Ellos saben y entienden y están aprendiendo lo que es predicación bíblica. Por ende, cuando van a otro lugar y escuchan otro disparate, ellos van a preguntar: mami, papi, ¿qué es esto? Y dé gloria a Dios porque Dios está obrando aún en ellos. Pareciera que no entienden, pareciera que no están poniendo atención. Pero nuestra hermana Valentina ha venido a decirme antes: Joel, predicaste bien. Y usted la ve allí que no entiende, usted la ve que no pone atención, pero hasta los niños, amados hermanos, están entendiendo. Los niños tenían que estar presentes aquí para estar pendientes y estar escuchando. Yo estoy viendo a mi mamá y mi papá reverenciando la palabra del Señor. ¿Sí ve por qué es importante? Ustedes son los primeros adoradores que sus hijos ven. Ustedes son los primeros predicadores que sus hijos escuchan. ¿Vemos el pueblo reunido? ¿Reunido para qué? Para escuchar la palabra del Señor. Bueno, el pueblo está reunido, quiere escuchar la palabra del Señor. ¿Qué sigue? Bueno, porque si ustedes están aquí y quieren escuchar la palabra de Dios, está bien, ¿va? Pero ¿qué prosigue? ¿Qué hace falta? Segundo punto, un expositor. Tenemos el pueblo reunido, hambre y deseo de escuchar la palabra del Señor. ¿Qué prosigue? Un expositor. Mira el verso 1. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley. Verso 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Esdras era quien estaba. Nehemías acaba de terminar la construcción del muro, pero ahora quien va a dirigir este tiempo donde van a leer la palabra del Señor no es el gobernador, sino que es el sacerdote y el escriba. Y quizás escuchar escriba, nosotros tendemos a pensar mal de los escribas, ¿no? Porque cuando Jesús termina el sermón del monte, dice que la gente se quedó maravillada de la manera que él predicaba, porque predicaba con autoridad, no como los escribas. Entonces usted dirá: ¿esos escribas aburridos? ¿Eso era Esdras? No. En aquel tiempo en el cual Jesús estaba, que leemos en los evangelios, los escribas habían descuidado su verdadero llamado. Pero aquí vemos realmente lo que los escribas deberían de ser. ¿Qué tipo de escriba era Esdras? Acompáñenme por favor a Esdras capítulo 7. Unas cuantas páginas nada más para atrás en su Biblia. Esdras capítulo 7. Para que veamos por qué es que Esdras es llamado un sacerdote. Por qué es que Esdras es llamado un escriba. Vamos a ver qué significaba que Esdras fuera un escriba. Y por qué el pueblo pidió a Esdras y no a otro. Esdras capítulo 7. Mira conmigo el verso 6. Esdras 7:6. Este Esdras, esto es hace 14 años atrás. Esdras 7:6. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba,
diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Mira ahora el verso 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ahora mira el verso 11. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. Escriba versado. Otras versiones dicen hábil, diligente, instruido, apto para enseñar y explicar los mandamientos de Jehová y sus estatutos en Israel. El título escriba de Esdras denotaba de que él era un hombre en el cual había sido capacitado para leer, estudiar, comprender y explicar la palabra del Señor. Este era un escriba que no solo copiaba la ley de Dios, sino que, como les digo, estudiaba, comprendía y tenía una habilidad distintiva para poder dar a entender lo que la ley de Jehová significa. Y este hombre era un hombre de testimonio. Mira una vez más el verso 10. Esdras había preparado su corazón para inquirir, para conocer, para estudiar, para entender la ley de Jehová. Y luego ¿para qué? Para cumplirla y para enseñar. Mire, ve, él primero estudia la ley de Jehová para entenderla. Luego él busca aplicar la verdad para vivirla. Y luego tercero, él entonces la enseña. ¿Sí ven? El expositor estudia, aplica y vive, luego predica. ¿Sí ven? Esdras, verso 10, había preparado su corazón para inquirir en la ley, indagar, entenderla. Y luego que entendió la ley, él se esmeró por cumplirla, para luego poder enseñarla. Él es un hombre íntegro, él es un hombre sabio, dedicado a la palabra del Señor. Amados hermanos, no puede haber predicación bíblica sin un predicador bíblico. No puede haber predicación bíblica sin un predicador bíblico. No puede haber exposición de la palabra del Señor si no hay un expositor. ¿Qué es lo opuesto de un expositor? Yo creo que yo inventé esta palabra, pero no sé si existe. ¿Un impositor? ¿Esa palabra existe? ¿Sí existe? Ok, gracias. No sabía, no estaba seguro. ¿Qué es un expositor que hace? Lee la ley de Dios, entiende la ley de Dios, explica la ley de Dios, aplica la ley de Dios. ¿Qué hace un impositor? Él lee la ley de Dios, no la entiende, impone sus ideas y la mal enseña. Y eso no es lo que el pueblo quería. El pueblo no querían escuchar la palabra del Señor. Pero mira a quién buscaron para que les enseñara. Un hombre que había indagado en la ley, un hombre que había cumplido la ley y un hombre que era apto para enseñar la ley de Dios. Era un hombre reconocido por su trabajo, era un hombre reconocido por su estudio, era un hombre reconocido por la manera que él correctamente explicaba y aplicaba la ley de Dios. Él era un predicador eficaz, pero ¿por qué? Una vez más el verso 7, Esdras era diligente. Esdras 7:6. Esdras no abrió la ley 10 minutos antes de subir al podio y dijo, bueno, chequeemos la concordancia, 3, 4 versos de referencia y subamos a ver cómo sale esto. No. ¿Qué dice Esdras? Diligente, o sea, sin perder tiempo, dedicándose. Él quiso entender la ley de Dios. Para los que dicen que el estudio no es necesario para predicar, nunca haga eso de subir a improvisar a un púlpito, porque es la palabra de Dios que usted está exponiendo. Esdras, antes de predicar en Nehemías 8, por eso le dije que esto es hace 14 años atrás. Este hombre lleva 14 años y aún más preparándose en la ley de Dios para poder entonces ser el instrumento que Dios usa para avivar el pueblo una vez más. Mira el verso 10, era diligente, pero Esdras 7:10, su vida, su testimonio acompañaba todo lo que predicaba, pero aquí va lo más importante, regresa al verso 6, era diligente, pero mire cómo termina el verso 6, la mano de Jehová estaba sobre Esdras. La mano de Jehová estaba sobre Esdras. La preparación es vital para el predicador. El estudio es muy importante para el predicador. Pero he aquí lo importante también, que la mano del Señor esté sobre él.
El sábado pasado nuestro hermano decía que los pastores, maestros y evangelistas son regalos de Dios para la iglesia. Hombres que Dios ha dotado, perdón, para que enseñen la palabra del Señor, para que le ayuden al pueblo a entender la palabra del Señor. Dios bendiga a todos aquellos hombres que Dios ha levantado con ese don. Yo no sé qué hago aquí, pero Dios me ayude. Y creo que ustedes no me han bajado por algo, ¿no? Pero el día que me salga, que no sea como Edras, bájenme. Pero miren lo que dice de Edras. Las dos cosas van juntas, amado hermano. No podemos separarlas. La iglesia hoy en día siempre quiere separar lo que Edras hizo. Prepararse diligentemente, inquirir en la ley de Jehová, cumplir la ley de Jehová, enseñar. Quieren separar eso y buscan al que la mano de Jehová está sobre aquel, ¿no? Y para nosotros, ¿qué es eso? Que la mano de Jehová está sobre alguien. Aquel que más grita, aquel que más brinca, aquel que más zapatea. Grite todo lo que usted quiera, pero si no está en la Biblia, con todo y grito, usted está equivocado. Brinque todo lo que quiera, pero por más que brinque y grite, eso no significa que lo que dice usted es cierto. Lo que define si lo que usted dice es cierto, es eficaz, es veraz, es si está fundamentado en la palabra del Señor. Edras era un hombre que se había preparado y Dios lo había llamado con este propósito para entender la ley, para conocer la ley, para conocer a Dios y ayudar al pueblo a entenderla. A todos los predicadores que estamos en este lugar, usted que tiene el privilegio de predicar, sea en su iglesia o sea en este lugar, seamos como Edras. No puede haber predicación bíblica sin predicadores bíblicos, amados hermanos. Pablo le dijo a Timoteo que en los últimos tiempos vendrán gente con comezón de ira y se amontonarán para sí maestros falsos, ¿no? Eso lo veremos mañana. Pero lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, no hubiera tanto falso maestro si la gente no le diera plataforma. Y nosotros debemos ser como este pueblo que no buscó a un don cualquiera para que les predicara. No buscó al más famoso, no buscó al más reconocido, al más pedido. Buscó a aquel que había inquirido y conocido la ley de Dios. Y la mano de Jehová estaba sobre él. Nosotros, amados hermanos, seamos como Edras. Cada vez que nos paramos en este lugar, asegurémonos que hemos dedicado el tiempo necesario para entender la palabra del Señor, que hemos vivido lo que vamos a enseñar y que prediquemos fielmente lo que estamos predicando. No podemos hablar conforme a la verdad de Dios si no hemos estudiado fielmente, si no hemos preparado nuestro corazón en oración, en búsqueda ante Dios, rogándole a Dios que sea Él hablando por mí y no yo hablando al pueblo. Amado hermano, la manera que tratamos la palabra de Dios cuando estamos acá arriba muestra qué lugar la palabra de Dios tiene en nuestra vida. Cómo nosotros tratamos la palabra de Dios cuando estamos acá arriba muestra el lugar que la palabra de Dios tiene en nuestra vida. Hay predicadores que se les nota que no aman la palabra de Dios, porque cuando suben a los púlpitos hacen un desastre con la palabra de Dios. No predican la palabra de Dios. Agarran esto como su escenario. Y este, amados hermanos, es el lugar de la palabra del Señor, no nuestro. Cuán bendecidos fueran nuestros cultos, nuestros eventos, nuestras convicciones, nuestras campañas, si en vez de estar invitando a los predicadores más famosos, más pedidos, más reconocidos, dijéramos: pastor, tráiganos un Edras. Tráiganos un Edras. No queremos al más pegado, no queremos al más reconocido, no queremos al que me va a decir misterio, desatar código. Quiero un Edras. Quiero un hombre que la mano de Dios esté sobre él, que haya indagado en la palabra del Señor, que haya estudiado la palabra del Señor y que cuando se pare en el altar, él va a predicar únicamente la palabra del Señor. ¿Está el pueblo reunido? ¿Está el expositor? Entonces, ¿qué viene? ¿Está el pueblo reunido? ¿Está el expositor? ¿Qué prosigue? La exposición. Verso 3. Hemos visto el pueblo reunido, hemos visto el expositor.
Y si usted mira, la palabra de Dios es prioridad en los dos grupos que hemos visto, tanto en el pueblo como en el predicador. Ahora, la exposición. Verso 3. Y leyó en el libro, delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de los hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Usted ve cómo el libro de la ley es central en todo lo que se ha hecho hasta este momento. El pueblo se ha reunido con el deseo de escuchar el libro de la ley. Esdras lo han traído, ¿por qué? Porque él ha estudiado el libro de la ley. Si usted mira el verso 1, el pueblo pide la ley de Jehová. El verso 2, Esdras trae la ley de Jehová. Verso 3, se lee de la ley de Jehová. Verso 4, el pueblo está atento a la ley de Jehová. Verso 5, Esdras abre la ley de Jehová. Verso 8, leen claramente y ponen sentido la ley de Jehová. Y el verso 9, el pueblo se regocija a entender la ley de Jehová. Todo lo que se está haciendo está centrado en la ley de Jehová. Todo lo que estamos haciendo y lo que hacemos en este lugar debe estar centrado en la palabra de Dios. Un hombre saturado de la palabra de Dios hablará palabra de Dios. Un hombre lleno de sí mismo hablará de sí mismo. Y como decíamos al principio, una exposición bíblica comienza en el texto, se queda en el texto, se mueve conforme al texto y termina en el texto. Y mire, está la exposición, va a comenzar la exposición y miremos al pueblo una vez más. La reverencia del pueblo. Todo el pueblo estuvo atento, dice Nehemías. Nuestra reverencia también es parte de nuestra adoración a Dios. Y nuestra reverencia por la exposición a la palabra de Dios muestra qué lugar le estamos dando a la palabra del Señor. Usted se acuerda de lo que leímos ahorita al principio. Estuvieron desde el alba hasta el mediodía. O sea, aproximadamente desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Madre hermano, si usted ya sacó las cuentas, 6 horas este pueblo estuvo escuchando la ley de Jehová. 6 horas. Y amado hermano, si usted se fijó, ellos no están reunidos en el templo. Ellos están afuera. No hay sillas, no hay aire acondicionado, no se servían ujieras con agua. Pero las 6 horas que estuvieron allí escuchando la ley de Jehová, estuvieron atentos a la ley de Jehová. Porque quizás estaban afuera, estaban parados, estaban incómodos, pero el deseo, la hambre por la palabra de Dios era más fuerte que quizás la calor, que el hambre, que el cansancio. El deseo y la hambre por ser alimentado de la palabra de Dios era más fuerte que todas esas cosas. Ciertamente debemos dedicar tiempo a la palabra del Señor personalmente, ¿no? Salmo 1, bienaventurado es aquel que medita en la ley de Jehová día y noche. Pero amado hermanos, también congregacionalmente es necesario que nosotros dediquemos tiempo a la palabra del Señor. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, ¿sí? En la lectura. Qué poco se lee la lectura en nuestros cultos, ¿no? Dios bendiga a nuestro hermano que los otros días que dirigió nos puso a leer toda la carta de Colosenses y toda la carta de 1 Tesalonicenses. Pero qué poco se lee la escritura en nuestros cultos, ¿no? Cantamos 45 minutos y estamos, sí, Dios, tócame. Con el lloriqueo y estamos con todo. Luego 1 hora de testimonios para nosotros subir y hablar y hablar y hablar y hablar. Luego vienen los coros y otros 45 minutos de coros que muchos de ellos ni son bíblicos, pero ahí estamos nosotros dándole y dándole. Llega el tiempo del mensaje. Predicador, por favor, 20 a 25 minutos, que el pueblo está cansado. No, que el pueblo no puede, el pueblo tiene, ¿cómo se dice? Short attention span. No pueden prestar atención tanto tiempo. No estoy diciendo que la exposición debe durar 6 horas. No estoy diciendo eso. Lo siento, Brian, pero no puede durar 6 horas. No estoy diciendo que la predicación debe durar 6 horas. Quisiéramos, ¿no? Gloria a Dios. Esto es un acto sobrenatural de Dios. Y quién sabe que Dios nos avive de tal manera que estemos aquí horas y horas escuchando la palabra del Señor. Pero lo que yo estoy diciendo, amado hermano, es que una exposición verdadera y fiel a la palabra del Señor no se puede hacer en 15 minutos. No se puede hacer en un devocional. Bueno, Dios bendiga a los que sí lo pueden hacer. Pero, amado hermano,
entender el verso, leer el verso, ver el contexto del capítulo, ver luego el contexto de todo el libro, ver dónde el libro está, si en el Nuevo o en el Antiguo Testamento, ver cómo eso encaja en el plan de redención de Dios, cómo se aplicaba ese verso, cómo lo quiso dar a entender el autor y cómo lo aplicó la audiencia, cómo ese verso nos conecta a Cristo para luego entender cómo ese verso se aplica a nosotros. Lleva tiempo. Lleva tiempo. No podemos venir a la ligera. Bueno, sí, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amados, Jehová es su pastor, andan que nada falta. No, amado hermano. Eso no es predicar, eso es imponer nuestras ideas y regresar a lo que es verdaderamente importante. No podemos hacer estos sermoncitos de 15, 10 minutos. Es imposible, amado hermano. Usted me dirá, bueno, es que no puedo prestar atención. Amado hermano, el problema no es si podemos prestar atención. El problema creo que resta en si queremos prestar atención. Y esto se lo digo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este pueblo estuvo 6 horas escuchando la palabra del Señor. Yo creo que nosotros podemos aguantar 45 minutos y 1 hora de una exposición para salir edificados. Amado hermano, nosotros que nos distraemos en 20 minutos de una prédica, ¿sabe qué? La noche anterior nos echamos una peli de 3 horas. ¿Sí o no? 4 horas, dice el hermano. La serie que nos encanta en Netflix, nos echamos varios episodios en una sentada. Los amadores del fútbol vemos el partido 90 minutos sin despegarnos. O la escuchamos. ¿No? Estamos en las redes sociales tanto que hasta sacrificamos horas de dormir. Vamos cansados del trabajo el siguiente día porque estamos ahí, ¿verdad? Whatsappeando, facebookeando. Hasta en el culto estamos ahí, miren Facebook, a ver... que esta vez no se puede terminar. El asunto no es si podemos, el asunto es si realmente deseamos la palabra de Dios como este pueblo deseaba. Y cuando deseamos la palabra de Dios como este pueblo deseaba la palabra del Señor, no nos queremos ir hasta que realmente hayamos entendido la palabra de nuestro Dios. Mira el verso 4. Mira el verso 4. El escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Vamos a ver cómo este púlpito de madera lo habían hecho ya antes para este preciso propósito, para dirigir al pueblo a la reverencia y al sometimiento de la autoridad de la palabra de Dios. Verso 4, el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaba Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías a su mano derecha, a su mano izquierda Pededías, Misael, Malaquías, Hasum, Hasabadana, Zacarías y Mesulam. Y abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Esdras estuvo sobre un púlpito de madera. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Y él estaba sobre todo el pueblo. La arquitectura en los templos evangélicos no es coincidencia, hermanos. El altar, el cual, como decía Martín Lutero, el trono de la palabra de Dios está en el centro de la iglesia. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos está centrado en la palabra de Dios. Y está por sobre todo. ¿Por qué? Porque no hacemos lo que se nos da la gana. Todo lo que hacemos lo hacemos bajo la autoridad de la palabra de Dios. Este diseño que usted ve aquí no es de puro gusto. Lo pedimos así. Dios bendiga a nuestro pastor Junior. Pero así lo pedimos. Usted se fija, ahí están los músicos. Ahí está el grupo de alabanza. Porque todo lo que se toca y lo que se canta está centrado aquí y está bajo la autoridad de esto, de la palabra de Dios. No hay sillas acá atrás, y eso es a propósito. Porque no hay ningún hombre que tiene que venir aquí. Ustedes han visto esos diáconos, ¿no? 40, 30 diáconos en el altar juzgando la palabra de Dios. No, es ella que nos juzga a nosotros. Por ende, allá los sentamos para que sepan de que ellos también están bajo la autoridad de la palabra de Dios. Y esto aquí es el trono de la palabra del Señor. Cada hermano que sube aquí viene, abre su Biblia y se somete a la autoridad de la palabra de Dios. Y se compromete a hablar la palabra de Dios, solamente la palabra de Dios y nada fuera de la palabra de Dios. Esdras estaba sobre el pueblo para que entendieran de que la palabra de Dios estaba sobre ellos. No nosotros sobre la palabra. Nosotros estamos bajo la palabra del Señor. Verso 5.
Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo de frente. ¿Sí ve? Esdras tuvo la ley enfrente de él. Y quizás estos hombres que estaban ahí al lado de él no estaban simplemente como adorno de púlpito, no, ellos estaban afirmando y apoyando a Esdras. Para eso son llamados los ancianos y los diáconos de la iglesia, no a votarle el mensaje del pastor, apoyar al pastor. Quizás no van a estar aquí parados firmemente, pero van a apoyar y van a ayudar al pueblo a entender la palabra de Dios. Cuando vienen a usted a preguntarle, mire lo que dijo el pastor, usted no va a decir, es que ese pastor no sabe nada. No, usted le va a ayudar al pueblo, va a ayudar al pastor a explicar y entender la palabra del Señor. Esdras está detrás y abre. No sabe cómo comenzar su sermón. Abra la palabra de Dios, lea la palabra de Dios. Esdras no comenzó, ¿cuántos pentecostales hay aquí? ¿Quién levanta la mano y da gloria a Dios? ¡Guau! Y comienza. Esdras dijo, así ha dicho Jehová. Y se acabó. No hay necesidad de nosotros venir a imponer, a querer exhibirnos. ¿Qué acabamos de decir? Este es el trono de la palabra de Dios. Este no es su pista de exhibición para que me vean a mí, para que me escuchen a mí, para que escuchen lo que... No, escuchen lo que Dios tiene que decir por medio de su palabra. Es el trono de la palabra de Dios. Y esto, o Dios es exaltado o el hombre se exalta, pero no los dos. Uno es exaltado. O el predicador va a exaltar a Dios por medio de su predicación, o se va a exaltar él mismo. Y tengamos cuidado con lo último. Busquemos a esos hombres que exalten a Dios por medio de su palabra. Y todo el pueblo estuvo atento. Esdras comienza, abre la escritura, lee la escritura y el pueblo está atento. Otras versiones yo sé que lo traducen en que el pueblo se puso de pie. Y no vengo aquí a decir que eso es malo, pero creo que el verso nos enseña, creo que precisamente la Reina Valera por eso no usa la palabra que se paró, porque lo que quiere dar a entender es la reverencia que el pueblo tuvo para la palabra del Señor. Porque podemos estar parados mientras se lee la palabra, pero estar parados irreverentemente, ¿no? Esdras abre la ley y lee la ley, y entonces el pueblo está atento, reverente. ¿Por qué? Porque reconocen que no es Esdras el que está hablando. Reconocen que no son las palabras de ningún hombre que se están leyendo, es la palabra de Dios y es Dios que está hablando. Hermano, ¿cuánto eso cambiaría nuestra conducta en la iglesia si entendiéramos que no es el hombre que está hablando, es Dios? Y que no es cualquier libro que se está leyendo, es la palabra de Dios. Voy rápido que lo miro cansado. Verso 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados en tierra. ¿Ven donde la predicación bíblica expositiva termina? En adoración a Dios, en exaltación a Dios, porque precisamente la predicación bíblica exalta a Dios y solamente a Dios. La verdadera adoración nace de una prioridad fiel a la palabra de Dios. Si usted mira, Esdras bendice a Dios por medio de lo que él hace, por medio de sus palabras, por medio de la lectura de la ley. Él bendice a Dios y la gente es conmovida, la gente entonces convencida, la gente entonces se humilla y se inclina delante de Dios. Y si usted se fija, no hay músicos. No hay músicos. Esdras no dijo, tráigame a la banda, batería, dale más duro, súbenle al piano, cantemos. No, ¿qué estaba haciendo Esdras? Predicando. ¿Y qué hicieron 6 horas? Predicando. Y no había músico. ¿Y qué terminó el pueblo haciendo? Adorando a Dios. Porque la iglesia es ordenada. Está el tiempo de oración, está el tiempo de cántico, está el tiempo de ofrendar y está el tiempo de escuchar la palabra del Señor. Hay de nosotros si tenemos que sostener pésimas predicaciones con música y alabanza. ¿Usted ha visto esos predicadores que no pueden predicar sin la banda?
Porque muchas veces lo que lo usan es para distraer al pueblo de que no saben lo que están hablando. No estoy tirándole a la música, a la alabanza. No, hermano, yo soy músico también. Pero el ministerio de la alabanza y la música debe apoyar, no distraer de la predicación bíblica. Apoya lo que se enseña, no distrae de lo que se enseña. Así que los levitas, Jesúa, verso 7, Jesúa, Bani, Serebías, Jamim, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán, Pelaía, Erasmito, Josías, Enrique, Joel, Brian, Alexander, ayudaban al pueblo a entender la ley de Dios. Si ven, los músicos tienen el compromiso de entender la palabra de Dios. Y si no conocen la palabra de Dios, vaya a leer la palabra de Dios. Ahí estaban los levitas. Y no estaban bravos porque no le dieron chance de tocar. No, ellos estaban atentos a la palabra de Dios. Y ayudaron al pueblo a entender la ley de Dios. Y este es el verso clave, el verso 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Esa es la predicación expositiva. Esa es la predicación bíblica. No es que profundidades que nadie más entiende, solo el predicador. No es ver cosas en el texto que solamente el predicador ve y nadie más puede ver. No es venir con griego, arameo, hebreo y que nadie... No, es que ayudemos al pueblo a entender lo que Dios quiso decir por medio de su palabra. La predicación bíblica, amado hermano, es que el predicador cada domingo, cada sábado, cada martes, cada jueves nos ayuda a entender lo que Dios nos quiere decir por medio de su palabra. Debemos ser fieles a la verdad, pero claros también al presentar. Debemos ser fieles a la verdad, pero claros también al presentar. No venimos aquí a hacer el trabajo de nuestro estudio aquí. No, venimos aquí a presentar ya el trabajo terminado, para que el pueblo pueda entender la palabra de Dios. ¿Por qué es que la predicación bíblica es tan importante? Precisamente por eso. Leer, explicar, aplicar la palabra de Dios, para que el pueblo entonces se regocije en que han entendido la palabra de Dios. El último. Hemos visto el pueblo reunido, hambre por la palabra de Dios, el expositor, la exposición y por último, el efecto de una predicación fiel a las Escrituras. La predicación fiel a las Escrituras produce vidas sometidas a la palabra de Dios, vidas sometidas a la voluntad de Dios. No es meramente información, sino transformación en Cristo Jesús. Mira el verso 9. Nehemías, el gobernador, el sacerdote, Esdras, escriba y los levitas que hacían entender el pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Eso es lo que produce la predicación fiel. ¿Qué dijimos al principio? Que la voz de Dios sea oída, que la gloria de Dios sea visto y que la voluntad de Dios sea obedecida. Cuando este pueblo escuchó la exposición fiel, escucharon la voz de Dios, vieron la gloria y la santidad de Dios, luego vieron sus vidas y dijeron: no somos dignos. Dijeron: ¿quién es este Dios que nos habla? Y entonces lo mismo que sucedió cuando Pedro le predicó allá a la multitud en Hechos 2, que les predica la palabra de Jesucristo y todos fueron conmovidos al arrepentimiento. ¿Qué sucede con este pueblo? Ellos escuchan la palabra de Dios. ¿Y cuál es el efecto de la palabra de Dios? Somos conmovidos al arrepentimiento y a la humillación delante de nuestro Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Todo el consejo de Dios, doble filo. Y como decía nuestro pastor, la palabra de Dios o viene para consolarnos o viene para juzgarnos. Pero si nos juzga, tenemos a Cristo. Tenemos a Cristo que nos consuela. Y eso es lo que Esdras había logrado hacer por medio de su exposición. Él mostró la ley de Dios, mostró los estatutos de Dios, mostró los mandamientos de Dios. Y el pueblo, al escucharlo, al verlos, se quebranta, llora, se humilla delante de Dios. Pero luego les dice Esdras: no lloren, no lloren, gócense porque el hambre ha acabado.
La escasez ha llegado hasta aquí. Dios les ha vuelto a hablar y Dios les ha vuelto a darles una oportunidad a regresar a Él en arrepentimiento. Y como estaban en día de fiesta, fiesta de trompetas, les dijo, no, alegrémonos porque hemos entendido la palabra del Señor. Ellos entendieron y fueron confrontados y no se enojaron con Esdras. No dijeron, este hombre que nos viene a hablar. No se fueron enojados para sus casas. No se fueron diciendo, pastor, no vuelva a dejar a ese predicar. No, ellos se conmovieron y se arrepintieron, se humillaron delante de Dios. Cuando entendemos la palabra del Señor, nos vamos a enojar quizás muchas veces, pero con nosotros mismos. Pero eso nos debe llevarnos a arrepentirnos delante de Dios y darle gracias a Dios que Él todavía me habla por medio de la Escritura. Luego les dijo, verso 10, id, comed grosuras, bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Cuál gozo? El gozo de Jehová. No su gozo, el gozo de Dios. ¿Cómo el gozo de Dios? Dios se complace cuando su pueblo obedece su Escritura. Cuando el pueblo abre su oído a la Escritura. Amado hermano, nosotros podemos estar seguros y fortalecernos en el gozo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando un hombre se levanta, predica el Evangelio de Cristo, nos expone el Evangelio de Cristo, nosotros entonces encontramos un Salvador. Nosotros encontramos un mediador que intermedia entre nosotros y Dios. Y como decía nuestra pastora, encontramos justificación ante nuestro Dios en Cristo. Dios se complace en nosotros por medio de Cristo. Dios se goza con nosotros por medio de Cristo. Y ese gozo nos fortalece. Ese gozo en que Dios se complazca en mí, no por yo, no por lo que yo he hecho, sino por Cristo. Ese gozo me fortalece. Eso me anima a seguir adelante. Y eso es lo que nuestras predicaciones deben lograr hacer. Oír la palabra de Dios, ser confrontados si estamos equivocados, pero ser consolados en Cristo. Después de esto, los levitas les decían, no lloren, no lloren, no lloren. Vayan a celebrar, porque es lo que la ley de Dios nos manda hacer. A celebrar la fiesta de trompetas. 2 semanas más adelante, si usted sigue leyendo, ellos van a celebrar la fiesta de los tabernáculos, cuando ellos lo que hacían era que salían a las calles y hacían sus tabernáculos para recordar que cuando ellos iban cruzando el desierto, no tenían un hogar, Dios los cuidó. Y cuando venían por el desierto y no tenían comida, Dios suplió. Para recordaran quién era su Dios. Y cuando la gente cruzara y viera, ¿qué hacen estos en la calle? ¿Por qué están haciendo eso? Porque la palabra de Dios nos dice que lo hagamos. Y ese debe ser nuestro anhelo. ¿Por qué predican de esa manera? ¿Por qué cantan esos cantos? ¿Por qué se manejan de esa manera? Porque la palabra de Dios es lo que me dice que haga. Amado hermano, la predicación bíblica debe ser prioritario en nuestras iglesias. Oremos. Padre,